Lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Vamos a alabar al Señor, mi hermano Cristian, por favor. Con la alabanza 416, solo en Dios. Amén. Cuatro, 416, solo en Dios. Dos tiempos, 1, 2, solo en Dios. Mi alma espera y del viene mi salud. Pues Él es mi refugio y en tinieblas no andaré. Y aún me consuela si me encuentro en aflicción. Y en Él encuentro gloria y esta es mi salvación. Oh Jehová, de mañana oirás mi oración. De mañana me presentaré ante ti, porque tú eres la razón de mi existir. Y yo sé que no eres Dios que se complace en la maldad, pues lo malo junto a ti no habitará, y tus ojos mirarán la iniquidad. Así eres tú, así eres tú. Y aquí estoy, de rodillas meditando mi oración, porque sé que de lo alto tú me envías el perdón. Y también sentir yo quiero dentro de mi corazón esa paz que día a día tú me entregas en tu amor. Oh Jehová, de mañana oirás mi oración. De mañana me presentaré ante ti, porque tú eres la razón de mi existir. Y yo sé que no eres Dios que se complace en la maldad, pues lo malo junto a ti no habitará, ni tus ojos mirarán la iniquidad. Así eres tú, así eres tú. Dale la gloria para nosotros. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga esta alabanza en nuestros corazones. Y desde ya pidiéndole al Señor que dé gracia al instrumento que va a ser usado para entregarnos la enseñanza de hoy día. Ahora vamos a orar para ponernos en comunión, para que el Señor confirme todo lo que vamos a hacer en este momento y para que el Señor, como dije anteriormente, le dé gracia al instrumento para la enseñanza de su palabra. Oremos al Señor. Padre amado, bendito Dios, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tus misericordias, Señor, que has derramado en nosotros. Gracias, Señor, por este nuevo día de vida, de salud, que nos permite estar ante tu presencia, mi Dios amado. Estamos, Señor, aquí, Señor, humillados ante ti, Señor, pidiéndote, Señor, que nos hagas aptos, que nos hagas alumnos, Señor,
que estén atentos, Señor, a tu palabra, Señor. Señor, dale gracias al instrumento que va a entregar tu enseñanza. Así también, Señor, al coro, Señor. Dale gracias a mis hermanos que después van a hacer acción de gracia, mi Dios amado. Y permite que la enseñanza pueda ser vida en nosotros, mi Dios amado. Bendice a los niños también, su escuela, Señor. Y permite, Señor, que la palabra se quede ahí en su corazón, para que desde niños, Señor, vayan aprendiendo de ti. Te pedimos por misericordia, Señor, que nos limpies, nos laves, nos pongas en comunión, Señor, y tu gracia también sea derramada en nosotros para escuchar tu palabra. Todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor está en Tesalonicenses 1, capítulo 1, versículos 6 y 7. Tesalonicenses 1, 6 y 7. El texto está en Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 10. La enseñanza para los niños, Proverbios 28, 25 y 26. Proverbios 28, 25 y 26. Vamos a leer la palabra del Señor. En el nombre del Señor. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Amén. El texto, mis hermanos. Colosenses 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Amén. Ahora, mis hermanos, nos vamos a constituir en clases. Vamos a esperar un poquito para que los niños se constituyan en clases. Ya. Ahí están asignados, están cambiando los niños. Ya está. Amén. ¿Estamos listos, hermana Felicia? Amén. Amén, estamos listos. Ya. Vamos a vamos a dar. Amén. Cambiarle el nombre al tiro. Que el Señor les bendiga y les guarde. Es como están en el altar. El coordinador le deja el lugar al
al que le toca la palabra. Señor nos bendiga en esta hora. Y nos dé gracia a través de su favor y de su misericordia para poder aprender de la palabra del Señor. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7. Que el Señor nos revista de su gracia para poder para poder hablar de su palabra conforme la gracia que Él pone en cada uno de nosotros. ¿Se escucha bien, cierto? Amén. El versículo, en esta hora, en esta mañana, los dos temas que la palabra del Señor nos va a referir a través de los dos versículos que hemos leído. En el versículo 6, el tema principal es imitadores de Cristo. El versículo 7, ejemplo para los demás. En el nombre del Señor y mediante su gracia. Siempre el ser humano ha estado buscando ejemplos a seguir. La verdad es que eso, en mi opinión personal, fue en una época. Hoy día cada uno quiere hacer lo que quiere. Los que fuimos creados de una manera antigua, ¿no es cierto?, de una manera distinta, veíamos en nuestros padres, o mientras se mantiene la inocencia, vemos en nuestros padres referentes. Entonces siempre, ¿no es cierto?, hay una tendencia natural a imitar a alguien, a los padres, a los hermanos, a alguna persona, ¿no es cierto?, que de alguna manera nos ha marcado en la vida con su conducta o su manera de ser. Y como hemos dicho, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor, y lo hemos escuchado, hay cosas que son dignas de imitar. Si hoy pudiéramos preguntarnos a nosotros mismos, ¿queremos imitar a Cristo? Porque esta es la primera, es lo que Pablo nos invita a hacer, ¿no es cierto? Nos invita, ¿no es cierto?, en el versículo, ¿no es cierto?, que muchas veces cuando leemos la palabra del Señor, dice, haced imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo nos invita a imitar a Cristo, como Él lo había hecho. ¿Qué diríamos? ¿Qué responderíamos? Lo más probable es que todos responderíamos que sí, ¿no es cierto? Todos queremos imitar a Cristo. Entonces, el cristiano, ¿no es cierto?, quiere imitar al Señor y seguir sus huellas. No hay mejor ejemplo que Cristo. No hay otro referente más importante que Él. Él es digno que nosotros imitemos todo en nuestra vida. Eso fue lo que hicieron los hermanos de Tesalónica. Y Pablo se encarga de recordárselos en estos versículos que estaremos estudiando el día de hoy. El apóstol Pablo, perdón, no se puso él solo como ejemplo, sino que presentó a Cristo como verdadero ejemplo a seguir. Hay muchos que interpretan mal ese sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dice, Pablo está pidiendo que lo imiten a él. Sí, en el sentido de que lo imiten a él de la manera como él imitó a Cristo. En eso está invitando a la iglesia a hacerlo. El apóstol, ¿no es cierto?, recuerda en esta carta cómo estos hermanos se convirtieron en fieles imitadores de Cristo, la iglesia de Tesalónica. Qué hermoso era una iglesia imitadora, ¿no es cierto?, del Evangelio del Señor. Y incluso, ¿no es cierto?, dice la palabra, en los sufrimientos, cosa que es una verdadera prueba de perseverancia. Es fácil ser cristiano cuando está en la bendición, pero cuando viene, ¿no es cierto?, o imitar a Cristo cuando estamos de bendición, o estamos rodeados de buena compañía, pero cuando viene la soledad, la angustia, ¿no es cierto?, y la prueba, son muy pocos los que logran perseverar en la palabra, imitando a Cristo. Así que, hermano, el Señor nos cura con su sangre. Pablo va a elogiar, ¿no es cierto?, esta capacidad de la iglesia de Tesalónica, porque los convirtió en un modelo para otros creyentes también, ¿no es cierto?, para que otros creyentes también miraran, ¿no es cierto?, a Cristo por sobre las pruebas y los sufrimientos. Muchas iglesias de esa época, al oír que los tesalonicenses se motivaron en creer con más fuerza, ¿no es cierto?, también procuraron hacer lo mismo.
Hoy día nosotros somos invitados también a convertirnos en imitadores de Cristo sobre todas las cosas. Ese es el referente a seguir. De esto nos hablará en esta mañana la palabra del Señor. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Pablo, al mencionar la imitación, les dice a los tesalonicenses, ustedes se han convertido en verdaderos imitadores nuestros, de lo que ellos habían hecho como conducta, prueba delante del Señor, ¿no es cierto? Y también como verdaderos imitadores del Señor. Imitar tiene un sentido, ¿no es cierto?, positivo y significa seguir, ¿no es cierto? Distinto es cuando alguien trata de remear, ¿no es cierto?, hacer mofa de alguien. El Señor nos ayuda a entender, ¿no es cierto?, este concepto. Los pasos de alguien para hacer lo mismo que hace cosas positivas de edificación. El Señor nos ayude para repetir esos pasos, ¿no es cierto?, para poder hacer lo mismo. No se trata de llegar a imitar algo malo o algo negativo, sino que es imitar lo bueno. Por supuesto, imitar tiene ambos contextos. Puede alguien imitar algo positivo, como puede imitar algo negativo. Hoy por hoy lo vemos, ¿no es cierto? En un grupo de amigos se juntan varios amigos y uno es el más desordenado de todos y los otros, por no querer quedarse atrás, ¿no es cierto?, se comportan de la misma manera. Eso es un imitar negativo. Pero, perdón, mis hermanos. Esto han hecho los cristianos, esto hicieron los cristianos de la iglesia de Tesalónica. Han sabido imitar lo bueno, seguir los pasos que Pablo mostró y también, ¿no es cierto?, los del Señor Jesucristo. Pero ¿cuándo se produce esta iniciativa de imitar a Cristo? Cuando el cristiano se convierte en una nueva criatura. No hay otra forma. Del corazón nuestro nada bueno sale, excepto cuando Cristo ha reformado nuestro corazón. Cuando el mensaje del Evangelio penetró en nuestros corazones y en nuestras mentes. Es cuestión de que nos veamos a nosotros mismos de alguna manera. ¿Cómo éramos antes de llegar a Cristo? ¿Cómo somos hoy día después que Cristo de verdad llegó a nuestros corazones? Y se sabe de inmediato que a pesar de que hay muchos cristianos de que pudiesen llevar años en el Evangelio, si uno no ve un cambio en ello, significa que la palabra de verdad del Evangelio de Jesucristo no ha penetrado en el corazón de ellos, no ha hecho un cambio, siguen siendo los mismos. Después de muchos años no han cambiado, al contrario, han perdido irremisiblemente el tiempo. El Señor nos ayude, amados hermanos. Había dos elementos que imperaban fuertemente en la iglesia de Tesalónica antes de ser creyentes: la vida pagana, idólatra, y la vida miserable de su pasado. Mire, pareciera algo importante repetir esto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Pablo lo destaca, la vida pagana, idólatra. Era como algunos de nosotros a lo mejor, ¿no es cierto? Siguiendo ritos, siguiendo imágenes, convencidos de que estábamos en lo correcto, ¿no es cierto? Una paganía idólatra, en favor de aquellas imágenes que nada hicieron por nosotros. Y miserable también en el pasado, porque a lo mejor podíamos tener, como dicen algunos, muchas lucas, mucho dinero, pero no necesariamente llevábamos una vida digna, sino que era miserable en el concepto de la moral, en el concepto de los buenos principios, etcétera, etcétera. El Señor nos ayude, amados hermanos. Y el supuesto legalismo de los judíos de Tesalónica, que pretendían ser superiores, ¿no es cierto?, moral y éticamente, ese es otro concepto equivocado. Eso no se debe imitar. Algunos que se creen superiores porque tienen un conocimiento, como hoy por hoy, ¿no es cierto?, mucha gente que sabe muchas cosas, el Señor nos ayuda a entender eso, pero son arrogantes, orgullosos, y el Señor no quiere eso. No olvidemos lo que dice la palabra del Señor, que al altivo el Señor lo mira de lejos. El hecho de imitar supone tener delante de sí un modelo digno de ser imitado o seguido. Reitero, digno
dice la palabra del Señor, porque está hablando en sentido propositivo, porque también imitar podría ser algo que no fuera ni digno ni correcto. Y es aquí donde pensamos en la figura de Pablo y de nuestro Señor, porque ambos son mencionados aquí como modelos dignos de ser imitados. No olvidemos, ¿no es cierto? Para reforzar esta idea, leamos esta parte que dice, vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Los hermanos de Tesalónica tenían en ese momento ante ellos a Pablo, y a través de Pablo, ¿no es cierto?, lo que es la imagen de nuestro Señor Jesucristo como modelo para ser imitado. El apóstol, ¿no es cierto?, se presenta como un modelo positivo de fe, conducta, trabajo, vida espiritual y rectitud. El Señor nos ayude. Pablo es un cristiano enteramente convertido. Y ahí podemos nosotros decir el efecto verdadero del evangelio. Si uno ve que un varón antes de llegar al evangelio sigue siendo exactamente igual como es hoy día, ¿no es cierto?, significa que el evangelio no ha hecho efecto en su vida. Pablo era un perseguidor de la iglesia, consintiendo en matar cristianos. Y cuando Cristo llega a su corazón, él mismo se pone, ¿no es cierto?, al servicio de Jesucristo, al servicio de la iglesia de Cristo, y también de alguna manera, y lo recibe el castigo, lo cierto de ser llamado un verdadero cristiano. Pablo menciona al mismo Señor Jesucristo como un modelo a imitar. Pablo traspasa a los tesalonicenses esta realidad de un estilo de vida. Es lo que debemos hacer nosotros hoy día. Siempre, hace unos días atrás me parece haberlo ocupado una expresión, dice, no seamos como el padre Gatica, que predica y no practica. Ese es un refrán popular, ¿no es cierto? Nosotros podemos estar diciendo muchas cosas, pero nuestro ejemplo no está siendo consecuente con lo que estamos diciendo. De hecho, Jesucristo mismo dijo respecto de los fariseos, ¿no es cierto?, en esa época, haced lo que ellos dicen que hagáis, pero no hagáis lo que ellos hacen. ¿Qué significaba? Que los fariseos hablaban de conducta, de moral, de principio y un montón de otras cosas, pero ellos con sus actos los negaban rotundamente. El Señor nos ayuda a entender esto, donde ya no es el quien en nosotros, ¿no es cierto?, nosotros debemos confiar, y aún estando presente y siendo su formador. ¿Quién entregó las primeras instrucciones de fe y doctrina? ¿Quién? Si no, Pablo, pero en Cristo el Señor. Él es un verdadero seguidor del Señor. Cuando hablamos de Pablo lo entendemos. Por eso hoy día hay tantas epístolas, ¿no es cierto?, son referentes para nuestra enseñanza. Recordamos lo que Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. El Señor nos ayuda. Él les daba los primeros indicios de la conducta que debían tener de ahora en adelante. Recordemos en este versículo 6, el apóstol Pablo ha dicho, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Imitadores del Señor. Nos recuerdan las palabras de Jesús en Mateo 11, que nos dicen, llevad mi yugo sobre mí y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué importante es tomar esto, hermano. Quien no sea manso, quien no sea humilde, quien no viva en descanso espiritual, significa que no está llevando el yugo de Cristo. Es decir, no está siendo imitador de Cristo. En este caso, la palabra nos invita a aprender del Señor, a poner atención en su carácter manso y humilde. Algunos se excusan diciendo, no, es que yo llegaba al evangelio, yo era así, enojón. Bueno, dice que Dios moldea el carácter. Quien no cambia, quien no aprende a ser dócil, quien no aprende a ser humilde, no ha cambiado. Es decir, la palabra del evangelio no ha hecho efecto en esa vida. Esperemos que la haya hecho efecto en nosotros, amados hermanos, para que nosotros también podamos imitar su conducta. Se trata de poner atención, ¿no es cierto?, a la persona y carácter de Cristo como el gran referente a seguir. Cristo nos dijo algo, ¿no es cierto? La palabra del Señor nos recuerda, nos dice que hay que poner la otra mejilla. ¿Estaremos preparados para ser imitadores de Cristo en poner la otra mejilla? El Señor nos ayude. Según lo que Pablo dice en el texto que estudiamos, los tesalonicenses se han convertido en fervientes imitadores de lo bueno.
Qué bueno, hermano. Eso es lo que la iglesia del Señor necesita. Ellos han imitado la conducta de Pablo, pero por sobre todas las cosas han imitado el carácter de Cristo. Ahora bien, imitar a Cristo tiene un costo. Esto no es gratis. He escuchado a algunos hermanos que dicen, ¿no es cierto? Nadie dijo que esto iba a ser fácil. El Señor nos ayude, porque quien, como dice la palabra, quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígueme, y sígame. Esas son palabras de Cristo. El Señor nos ayude. Y vosotros, dice, vinisteis a ser imitadores de nosotros, del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Pero agrega algo importante el versículo 6, con gozo del Espíritu Santo. Si no hay gozo del Espíritu Santo, el hombre en medio de la prueba va a ser destruido. En este texto Pablo dice que los tesalonicenses han sido imitadores de Cristo en medio de grandes sufrimientos y tribulaciones. Si nos detenemos a pensar en el sacrificio de Cristo y en todo lo que padeció mientras anduvo entre los hombres, tendríamos que reconocer que seguirle por ese mismo camino de sufrimiento no es sencillo. Y a uno le entra un poquito la preocupación cuando Jesús mismo nos dice, porque si en el árbol verde, Cristo, hicieron estas cosas, en el seco, nosotros, ¿qué no se hará? El Señor nos ayuda, hermano. Hay una gran responsabilidad. Esto está en San Lucas, capítulo 23, versículo 31. Dando a entender que si Él ha sido sometido al sufrimiento, quienes le sigan también se verán expuestos a los mismos males. Cuando Pablo dice que los tesalonicenses se han convertido en imitadores de Cristo, está dando a entender que le han imitado incluso en el modo de sufrir. De manera que si Cristo sufrió, ahora los tesalonicenses también han sufrido. Estos hermanos se han identificado con Cristo, aún en los sufrimientos. Y ellos advierten del momento en que recibieron el Evangelio. Ellos recibieron el mensaje del Señor en medio de gran tribulación y oposición de este mundo. Sin embargo, este versículo 6 termina diciendo que aunque los tesalonicenses tuvieron que pagar el precio del sufrimiento por ser imitadores de Cristo, ¿no es cierto? La fuerza del Espíritu Santo siempre estuvo con ellos fortaleciéndole. Por eso termina el versículo 6 diciendo que la palabra en medio de gran tribulación la recibieron, pero con gozo del Espíritu Santo. El Señor nos ayude. El gozo del Espíritu Santo fortalece, renueva las fuerzas para continuar con la predicación del Evangelio. Aquí nadie puede ir por sus propias fuerzas, por sus propias energías, a predicar el Evangelio. Dice la palabra del Señor, ¿cómo predicaremos si no fuéramos enviados? Y si fuéramos enviados, seremos respaldados por aquel que nos envió, aquel que nos dio las cartas de poder y de gracia suficiente. No se olvide que la palabra del Señor dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Esto significa imitar a Cristo, seguirle incluso en las tribulaciones, sabiendo que el gozo del Espíritu Santo está siempre presente para animar a los cristianos. Como un corito que cantamos en nuestros cultos. El gozo del Señor mi fortaleza es. Dios nos bendiga, el Señor nos guarde. El versículo 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Se da cuenta? Ya trascendió la fama de la iglesia de Tesalónica. Hoy por hoy, a raíz de algunos problemas que todos sabemos, trasciende la fama de la iglesia, pero no en forma positiva, dolorosamente. Y es lo que Cristo no quiere que pase en nosotros. Los hermanos de esta iglesia, ¿no es cierto? Ojalá pudiéramos decir hoy día nosotros de la misma manera, pasaron de ser imitadores de Cristo, ¿no es cierto?, a ser personas dignas de imitar. Es decir, esta continuidad, el reflejo de imitar lo bueno, fue una cadena que se fue reproduciendo. Su conducta y fe los transformaron en personas que se les podría mirar como un ejemplo a seguir. ¿Podremos decir eso nosotros, amados hermanos? ¿Que somos ejemplos a seguir? El Señor nos ayude para que así sea. Seamos ejemplos a seguir. Es decir, Cristo el referente, Pablo imitando a Cristo. Nosotros a través de sus cartas de recomendación de Pablo, somos imitadores de Pablo, pero principalmente de Cristo. La iglesia de Tesalónica de aquella época fue
una que imitó a Pablo, pero principalmente imitó a Cristo. Y y nosotros miramos a Pablo, miramos a la iglesia de Tesalónica y miramos a nuestros antiguos hermanos, pastores, ¿no es cierto?, y hermanos referentes, pero nosotros tenemos que preocuparnos de dar ejemplo, que esta cadena de ejemplos siga, para que después, en unos años más, ¿no es cierto?, cuando el hermano Alfredo haya partido de la presencia del Señor y algunos se acuerden, ¿no es cierto?, y digan, ¡ay, qué lindo instrumento! Era el hermano Alfredo Covarrulla, un ejemplo de imitar. Eso es lo que yo debo preocuparme. Eso es lo que cada uno de nosotros debe preocuparme, no por ego propio, sino porque cumplir la palabra de Cristo. ¿Se entiende, cierto? No es porque seamos autorreferentes, sino que simplemente que nosotros mostremos en nuestra vida la consecuencia de lo que la palabra del Señor ha hecho. Y hoy por ahí hemos conocido a muchos malos elementos en la iglesia, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que producen esos malos elementos? Dolor. Se dicen cristianos, pero la verdad es que no lo son. El Señor nos cubra con su sangre para nosotros no caer en esos mismos malos conceptos. El Señor nos sigue ayudando. La actitud de los tesalonicenses se ha convertido en un ejemplo. Amén. Esta expresión, ¿no es cierto?, de tal manera que habéis sido ejemplo, significa que por todas partes corrió la noticia. Qué importante, hermano, es lo que recién veníamos hablando. La fe de la iglesia de Tesalónica, la conducta de la iglesia de Tesalónica. No se olvide que Pablo en alguna de sus cartas, ¿no es cierto?, reprende a algunos hermanos diciendo, habiendo comenzado bien, ¿quién nos estorbó para obedecer a la verdad? Habiendo comenzado por el Espíritu y terminado por la carne, que el Señor nos ayuda a nosotros, hermano. Amén. Sin embargo, aquí la iglesia de Tesalónica está siendo de alguna manera halagada por Pablo por haber sido, ¿no es cierto?, ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. Y a consecuencia de ese ejemplo, esos hermanos de Acaya y de Macedonia han creído y han fortificado su fe. ¿Por qué estamos con cosas, hermanos? Si vemos que se cae un hermano, nuestra fe se debilita. Si vemos que se cae un referente, ¿no es cierto?, nuestra fe se debilita. Pero obviamente cuando nuestra fe está mal fundada. Pero si está fundada en Cristo, si Pablo se hubiera equivocado, doloroso, pero no se equivocó Cristo. Si la iglesia de Tesalónica se hubiera equivocado, doloroso, pero no se equivocó Cristo. Si mi papá se equivocó en la enseñanza, doloroso, pero no se equivocó Cristo. ¿Se entiende? Finalmente, nuestro gran referente se llama Cristo. El apóstol manifiesta su conformidad y alegría, porque la fe de los tesalonicenses ha servido para animar a creyentes de otras partes. Podemos decir que esta buena fama de los tesalonicenses ha sido ejemplo para otras iglesias, debido a su comportamiento, también en todo el proceso de vida de los creyentes. No debemos dejar pasar por alto esto que estos hermanos estaban viviendo, una vida plena y en pleno conocimiento de las virtudes del Evangelio. Que bueno, hermano, aquí habla un concepto muy positivo, virtudes. Y el Señor nos manda a través de su palabra, ¿no es cierto?, que debemos añadir a nuestra fe virtud y así sucesivamente. O sea, debemos agregar calidad de cristiano a nuestras vidas. El Señor nos ayuda a entender, ¿no es cierto? Pablo reconoce, a pesar de las dificultades económicas, que ellos eran partícipes de los donativos que sustentaban sus viajes misioneros. ¿No es cierto? El Señor nos ayuda a entender esto, de que a lo mejor siendo una iglesia que no era rica materialmente, en algún momento se dice de la iglesia de Tesalónica de que dieron conforme a su fuerza y más allá de su fuerza. El Señor nos ayuda a entender esto. Demostraban con esto ser ejemplo a muchos cristianos porque se convirtieron de todo corazón al Evangelio. Amén. Nosotros podemos decir lo mismo, cada uno de nosotros como iglesia del Señor en su conjunto y individualmente principalmente, ¿no es cierto? Para ello no existía diferencia entre la iglesia. El Señor nos ayude. Su Espíritu Sano, de lo más profundo de sus corazones, los llevaba a ser motivos dignos de imitar. Amén. Las conclusiones prácticas, que bueno, muchas veces la escuela dice conclusiones, pero hoy día, ¿no es cierto?, el estudio viene diciendo conclusiones prácticas. A veces se confunde la palabra imitar con la palabra copiar. Cuando se copia, se quiere hacer una imagen, tal como es el original, haciéndola pasar por una cosa propia. En cambio, el imitar es la aspiración de ver y tratar de reflejar las acciones y virtudes
de alguien en la vida propia. El Señor nos ayude. Amén. Por este motivo, cuando una persona trata de imitar sin tener conocimiento pleno, cae en el error de copiar o hacer una copia, al tratar de hacer una copia fiel, ¿no es cierto?, de esa persona, y no tiene, obviamente, algo que se llama autenticidad. Podemos pensar en esto, de que un copiador de Cristo definitivamente nunca se va a parecer a Cristo. Sin embargo, un imitador de Cristo sí va a reflejar la vida de Cristo. El Señor nos ayude a no ser copiones, sino que ser imitadores. El Señor nos ayude. Amén. Cuando los hermanos, ¿no es cierto?, se esfuerzan. Yo me recuerdo, hermanos que tenían, no, si este fue mi padre espiritual. La verdad es que algunas veces es un poco complicado entender ese concepto, pero lo importante es que nosotros tenemos que tener a Cristo por sobre todo como referente, ¿no es cierto? Mostrar esas acciones, pero con autenticidad. El Señor nos ayude. Hoy, mis hermanos y hermanas, la palabra del Señor que tenemos nos invita a ser imitadores de Cristo, pero la imitación debe darse en todos los sentidos posibles. En todos los sentidos posibles. A lo mejor la idea, ¿no es cierto?, de imitar, de buscar un ejemplo es compleja, ¿no es cierto? Pero me voy a tomar una licencia en este aspecto, decir que a lo mejor un cómico que es imitador no solamente gesticula, mueve las manos, se desplaza en el escenario imitando el modo de caminar, de gesticular de una persona, sino que también muchas veces se disfraza y principalmente imita su voz. Entonces uno pareciera que está viendo al personaje verdadero, ¿no es cierto? Lo otro, lo hemos visto también, una copia burda no refleja que se esté haciendo el personaje. Se sabe que estás tratando de emular ese personaje, pero no le funciona. Así es lo que decíamos hace un rato, entre copiar e imitar. Y nosotros, dice, en todos los sentidos posibles, nos referimos a que debemos imitar, ¿no es cierto? Inclusive, dice la palabra del Señor, en su obediencia al Padre. Cristo no hizo nada sin obediencia al Padre. Lo hizo todo obedientemente al Padre. ¿Nosotros estamos siendo obedientes a Cristo? Es una buena pregunta. Cada vez que surge un concepto digno de imitar, nosotros debemos preguntarnos a nosotros mismos. Nos debemos preguntar, mira, ¿ese hermano no está haciendo? No, si a mí el problema del hermano es problema del hermano. Lo que tengo que preocuparme yo es de mi propia vida, porque la cuenta mía va a ser personal. El Señor nos ayude. Cristo nos deja referente en cuanto a su entrega. ¿Podemos imitar a Cristo en cuanto a su entrega? ¿Podemos imitar a Cristo en cuanto a su capacidad de sacrificio? ¿Su compromiso radical con la verdad? Es importante. Y también nos podremos seremos imitadores de Cristo en su capacidad de amar y de perdonar. Se nos puso difícil. Se nos puso difícil. ¿Se da cuenta que no es llegar a imitar a alguien? El Señor nos ayude. Habrá creyentes que a lo mejor querrán imitar los milagros de Jesús. Yo soy como Jesús porque pongo las manos sobre los enfermos y los enfermos sanan. ¿No es cierto? A lo mejor porque pongo las manos sobre un endemoniado y el endemoniado se va. O en el poder de sus palabras de convencimiento y la gente viene a Cristo. O en su tono de voz, que no lo conocemos necesariamente. Su forma de expresarse, según lo vemos en las películas que muchos han hecho, ¿no es cierto? Queriendo mostrar una imagen y una forma de ser del maestro, lo cual es un gravísimo error. Suponer de que lo que nos muestra el cine o la televisión es la realidad exacta de Jesús. A pesar de que pudiera ser muy cercano a la realidad, pero no es la realidad. A Jesús lo conocemos por las Escrituras. Ahí está inserta su personalidad, su carácter, su ejemplo de vida. Quien no estudia la palabra del Señor jamás le llegará a conocer. El Señor nos ayude a conocer a Cristo a través de su palabra.
Pero el Señor nos desafía a que a partir de hoy imitemos de Jesús aquellas virtudes más permanentes, aquellas virtudes que lo movieron a dar la vida y sacrificarse por nosotros. ¿Habrá esa virtud en nosotros? Bueno, lo primero que diríamos nosotros como excusa es que ¿qué saco yo con dar la vida si yo no tengo mérito? Por supuesto que sí, está en todo lo correcto. Cristo dio la vida porque tenía mérito para poder hacerlo. Era válido que Él lo hiciera porque era el único referente, el Cordero Inmolado. El Señor nos ayude. Lo que está inserto en su palabra, esta capacidad de entregarse por los demás, de amar a los demás, de perdonar a los demás, es lo que deberíamos imitar. Eso debería ser lo que nos atraiga del Señor. Eso es lo que nos debería ser, lo que nos atraiga a nosotros, lo que nos enamore de Cristo. Y de esa manera, al nosotros imitarlo en nuestra vida, verdaderamente hacerlo parte de nuestra vida, lo reflejaremos, ¿no es cierto?, a los demás. ¿Quién no quiere ser reconocido como uno de los que siguen a Jesús? Que no nos vaya a pasar lo del apóstol Pedro, por favor. Hoy día a lo mejor Cristo no está siendo arrestado en este instante para ser crucificado o golpeado. No, pero hay otras formas en que Cristo está siendo golpeado a través del ejemplo de la iglesia. Yo sigo siendo evangélico a pesar de los escándalos que la iglesia hoy, alejada de la visión de Cristo, ha provocado. Yo no puedo decir, no, yo no soy de esa iglesia. ¿Te das cuenta? Yo soy de Cristo. Yo pertenezco a una congregación. Yo no voy a negar mi condición de ser de ahí. Pero con mi ejemplo tengo que tratar de trastocar el mal ejemplo que han dado algunos elementos dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que sea el ejemplo de Cristo el que se sobreponga. ¿No es cierto? Si ya conocimos a Cristo, nuestra conducta tiene que ser tal como Cristo desea, para que en ningún momento tampoco nosotros nos veamos en la triste necesidad de decir, no, yo participo nomás. No, si yo voy de vez en cuando nomás a la iglesia. ¿Por qué? Porque mis actos están ocultando mi verdadera condición de ser miembro de una iglesia, pero no miembro en plena comunión como Cristo quiere, en la clasificación de los miembros de la iglesia, sino que todavía estoy como un miembro probando. Y hay hermanos que pasan años y años como miembros probando. El Señor nos ayude, probándose a sí mismo y probándole a los demás que son consagrados en esa congregación. El Señor nos ayude. Nosotros tenemos que seguir levantando la bandera de Cristo, porque si por aquellas conductas Dios, Cristo, es blasfemado, pero por nosotros sea glorificado. Es decir, nuestra conducta sea apartada de las reñidas conductas de algunos hombres que profesan ser cristianos y no lo son. El Señor nos ayude. Debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, nos dice el apóstol en Gálatas 6:2. Debemos apoyarnos unos a otros, ¿no es cierto? El Señor nos ayude. Debemos ser puente a veces para que el débil camine. Pero cuidado con esto, ¿no es cierto? No significa que para que el débil camine yo deba transar mis principios cristianos. Voy a poner un ejemplo que no está en la enseñanza de hoy día, ¿no es cierto? Pero que el Señor me lo trae al corazón y a mi mente para que se los comente. Si estamos en una mesa y nos invitan al almuerzo y el dueño de casa, o un varón, ¿no es cierto?, tiene por costumbre beber, yo no voy a aceptar beber. Es decir, pero ¿qué hay que aceptar para que él no se sienta mal? No. Yo le puedo decir con toda verdad, con mucha misericordia,
le agradezco, sírvase con toda confianza, no tengo ningún problema en que lo haga, porque no tengo problema que lo haga, ¿no es cierto? Pero yo no lo voy a hacer porque no lo necesito. Ahí hay una consecuencia. Con misericordia, ahí podríamos decir, pero ¿cómo se le ocurre usted siendo cristiano estar bebiendo? No, ahí no hay misericordia. Yo le digo, sírvase, no hay ningún problema. Si es su costumbre, hay mucha gente que lo hace, pero yo en lo personal no lo voy a hacer. El Señor nos ayude. No podemos ser condescendientes con el débil, ¿no es cierto?, para poder sobrellevarlo. Sobrellevarlo significa que lo toleramos, lo seguimos esperando, seguimos orando por él, ¿no es cierto? Lo seguimos invitando a la iglesia, seguimos participando con él en la iglesia, hasta que un día Cristo lo cambia y deja la antigua manera de vivir en forma definitiva. Nuevamente en Gálatas, el apóstol nos escribe, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí es donde nosotros debemos entender. Hace un tiempo atrás, a consecuencia de la pandemia, muchas iglesias y muchas congregaciones dijeron, salgamos, hagamos una olla común para todos los vecinos. ¿Y estaban bien atendidos los domésticos de la fe? ¿Estaban todos nuestros hermanos espiritualmente, ¿no es cierto?, todos bien atendidos? Salimos públicamente, salimos a hacer relaciones públicas con la comida, salimos a hacer relaciones públicas con la olla común, pero había una verdadera preocupación por nuestra familia espiritual que estaba pasando necesidad. Por eso dice, cuando tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, por supuesto, está bien dicho, y mayormente a los de la familia de la fe. Partamos por los de casa primero principalmente, porque si salimos al mundo muchas veces pasa lo siguiente. La gente dice, allá están dando comida, allá están dando, no sé, 11 gratis. Y como dice la palabra, vendrán por los panes y los peces. Y cuando ya no haya panes y cuando ya no haya peces, ¿sí quedarán con nosotros? No, irán a otro lugar donde haya peces. Pero nosotros, haya panes aquí o no haya, vamos a quedarnos porque esta es nuestra iglesia, aquí hemos crecido, aquí nos hemos formado y seremos, ¿no es cierto?, fieles y leales a donde el Señor nos plantó. El Señor les bendiga, el Señor nos guarde, que la gracia del Señor nos ayude a vivir esta enseñanza. Para Dios que me honran esta mañana de poder entregar la escuela dominical, para Él honra y gloria desde ahora y para siempre. Dejo en este lugar a mi hermana Felisa, quien tiene la coordinación de este servicio. Amén. Que el Señor bendiga la palabra en nuestros corazones, que se haga vida en nosotros. Ahora, mis hermanos, vienen las oportunidades para dar gracias al Señor por su palabra. Así que usted abra su micrófono, levante su manito, el que quiera darle gracias al Señor. La hermana Lidia, hermano Osvaldo, vamos a partir por las mujeres. La hermana Lidia. Gracias, hermano. Amén. Dios le bendiga a mi hermano. En este día le puedo dar gracias, le quiero dar gracias a mi Señor porque hubo un nuevo amanecer aquí con mi familia, bajo un techo, bajo alimento, bajo ese cielo hermoso que tiene Él. Le doy gracias por venir a mi vida. Le doy gracias en esta mañana por la palabra que nos trae. Me acordaba yo también hace un tiempo cuando decía, conocía del Señor y yo decía, oh Señor, ¿cómo puedes tú, ser todopoderoso, eres manso y humilde? Qué increíble, porque es el todopoderoso y tiene una mansedumbre increíble, es rico en paciencia, en todo, y es verdad que uno tiene que imitarlo, porque uno ni es ni siquiera nada, y uno tiene que someterse a Él y ser un imitador del Señor. Gracias le doy al Señor por la iglesia, porque bajo ella podemos estar instruidos, ¿cierto? Y guardados en su cobertura. Eso, mi hermano, Dios le bendiga. Muchas gracias. La gloria y la honra es para el Señor.
Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Lidia. Ahora mi hermano Osvaldo, si gusta, para dar gracias al Señor. Amén. Le doy gracias al Señor por este nuevo día. Que el Señor me honró con este día y aprovechar de estar en la escuela dominical y así aprender más de su palabra. Que el Señor habló en nuestras vidas, que tenemos que seguir el camino correcto, que tenemos que seguirlo a Él. No tenemos que seguir al hermano, no, tenemos que seguirlo a Él, por su palabra, y su palabra es bendita. Así que al Señor le agradezco por este nuevo día, y para Él sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén. El Señor bendiga a mi hermano Osvaldo. Hermana Teresita, ¿va a aprovechar al tiro de las gracias también? Voy a aprovechar al tiro. Le doy gracias al Señor por un día más concedido, como decía mi hermana Lidia, de estar con nuestra familia. Le doy gracias al Señor por las enseñanzas que Dios le ha dado, de seguirlo a Él, porque cada día hay que seguirlo a Él. Le doy gracias al Señor por esta palabra, porque cada día estoy aprendiendo más en la escuela, por sus enseñanzas, de agradecerle tanto al Señor. Yo no hallo cómo agradecerle tantas cosas que Él ha hecho en mi vida, y poder seguir aprendiendo, seguir, como decía mi hermano Alfredo, de ir cada día no mirando atrás, o sea, seguir adelante, firme. Yo le doy gracias al Señor por esta enseñanza que ha tocado profundamente mi corazón. Me recordaba, yo pasé una situación muy triste y la enseñanza me habló, que sea el Señor me habló a través del hermano. Pasé una desilusión muy grande ayer con unas personas, y el Señor ahora me habló. Por eso me tengo como un nudo en la garganta, porque esta enseñanza es como que la tomé para mí, por todo lo vivido ayer. Y le doy gracias al Señor porque Él me ha tenido de pie. Y lo que tenga que pasar, pasó. Porque tengo que aferrarme cada día más a Él, mirar a Él, mirar cómo es Él, nada más. Seguir adelante. Si los caímos, levantarlos. Pero siempre mirar lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo en nuestra vida, lo que Él me está dando las oportunidades. Le doy gracias al Señor, y para el Señor sea toda honra y gloria, y que siga bendiciendo grandemente a mi hermano Alfredo. Muchas bendiciones para todos. Amén. Que el Señor bendiga a mi hermana Teresita. Pero la palabra decía ahí que se pueden equivocar todos, nos pueden decepcionar, pero el Señor jamás lo va a hacer, porque Él es fiel y verdadero. Así que el Señor le bendiga a mi hermana Teresita. ¿Quién más va a dar gracias al Señor? Esta es la oportunidad. La hermana Karen. Que el Señor la bendiga, hermana Karen. En esta mañana le doy gracias al Señor por su amor, por su misericordia, porque puedo estar conectada en este día. Le doy gracias al Señor porque los domingos anteriores no nos pudimos conectar o nos conectábamos tarde. Le doy gracias al Señor porque Él ha tenido misericordia para conmigo y mi familia. Le doy gracias por su palabra, porque nos recuerda día a día cómo tenemos que ser. Y tan hermosa su palabra, ¿cierto? Y que necesitamos constantemente de ella, que nos estén recordando, que nos estén enseñando, ¿cierto? A ser imitadores de Cristo, que muchas veces es lo que más cuesta. Cuesta poner la otra mejilla, cuesta cuando nos hieren o nos hacen daño, pero siempre con la convicción de que no es el Señor el que nos hace daño, sino que son las personas. Pedirle al Señor que nos dé fuerza, que nos dé valentía, ¿cierto? Que nos permita ser buenos cristianos, no para mostrarnos a las personas, sino para Él, porque a mí en lo personal me interesa que Dios vea mis obras, no me interesa que los demás vean lo que estoy haciendo. Le pido al Señor misericordia para su pueblo, para todos sus hijos, ¿cierto?
Y también le pido al Señor que Él bendiga a mi familia, que sea con mi hermana, que este martes tiene su examen de conducción. Le pido al Señor que Él tome sus manos, que Él tome su mente para que no se equivoque y le pueda ir bien. Yo agradezco al Señor por todo su amor y su misericordia, y para el Señor honra y gloria. Amén. Que el Señor bendiga a mi hermana Karen, a mi hermana Anita, al hermano Cristian, al hermano Juanito, a toda la familia. Que el Señor les bendiga grandemente. ¿Quién más quiere darle gracias al Señor? Aquí está la oportunidad. Hermana Nancy, hermana Nancy. Amén, hermana Nancy. Amén, Señor. En esta mañana le doy gracias al Señor por su palabra, le doy gracias al Señor porque puedo estar conectada. Ha sido hermoso para mí poder entender varias cosas, porque durante la semana pasada me pasó algo bien grande y yo decía, pero ¿cómo? ¿Por qué no le dije esto? Porque venía conduciendo yo. Y yo le decía, pero ¿cómo? Y ahora entiendo. Dios es tan bueno que nos enseña que debemos ser imitadores de Él y que el ejemplo mío sea digno de una hija de Dios. Yo le pido al Señor que esa responsabilidad caiga tan perfecta en mi vida que yo pueda hacerlo. Le agradezco al Señor ver a mis hermanos y le pido al Señor que cada día le dé más gracia a mi hermano que entregó el pancito y que bendiga a cada uno de mis hermanos, mi familia. Para mi Señor toda honra, toda gloria de ahora y para siempre. Gracias, mi hermano. Amén. Que el Señor bendiga grandemente a mi hermana Nancy y que le vaya muy bien ahí en donde está. El hermano Toledo, que el Señor le bendiga. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Bueno, esta mañana le doy gracias al Señor, primeramente por la vida y la salud que nos ha concedido. Y la verdad, hermana, que el mensaje de hoy me traía un recuerdo. Uno de aquellos que muchas veces el cristiano, el que se consagra, el que vive en Cristo, el que toma esta mancera, el que se esfuerza, muchas veces somos perseguidos y nos cuesta ser imitadores de Dios. Nos cuesta, sí, es verdad, porque esta carne de repente salta, esta ira, este enojo, cuando alguien nos hace daño. Yo quisiera, a través de este medio, hermano, contarle un testimonio, porque me vino en forma inmediata a mi mente uno de los que me ha sucedido. En una oportunidad, estando trabajando en un condominio, recomendado por un hermano oficial para trabajar en ese lugar, cuando llego allá a ese edificio y me reciben y empecé a trabajar, habían dos hermanos de la catedral, de distintas clases. Yo no los conocía. Ellos sabían que yo era cristiano y pertenecía al cuerpo de testigos, en fin. Y resulta de que estos varones no tenían muy buen comportamiento. Y cuando llegaba la fiesta de 18 y fin de año, estos varones recibían los regalos y muchos de los regalos que ellos recibían eran licores. Y en una oportunidad de estos regalos, ellos consumieron. Y cuando yo los vi, uno de los varones me sirve en un vaso y yo le digo, no, hermano, yo no bebo. Por eso me hacía recordar lo que decía nuestro hermano predicador y este mensaje es conforme a la palabra, este testimonio. Y resulta de que yo no le acepté. Simplemente me hice a un lado y seguí trabajando en lo que yo tenía que hacer. Entonces hubo un celo, hubo una turbación en sus corazones, porque me trataron de mojigato, por la espalda,
decían mentiras en contra mí e incluso llegaron a hacer una falsa, culpándome a mí de recibir un dinero en los estacionamientos. Y firmaron ellos, hermano. Entonces, acá uno de las referencias que hay con el mensaje que hoy día nos entregaba nuestro hermano, dice de que en el Hechos capítulo 17, versículo 5, dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jackson, procuraban sacarlo al pueblo. Siempre va a haber, hermano, dentro de nuestro caminar, hombres que se turban, hermanos nuestros que se turban, que buscando la reconciliación, buscando la paz, buscando la armonía, dejan a un lado los atributos que Dios les entregó un día. Es por eso de que me hace recordar estos dos varones que me siguieron en forma falsa, en forma adulterando, ¿cierto?, la firma de la gente que reclamó, en fin, y tantas cosas que sucedieron. Yo se lo entregué al Señor, esta dificultad, este perseguimiento, porque muchas veces nosotros buscamos, ¿cierto?, la justicia por nuestras manos, pero el Señor hoy día nos dice de que tenemos que ser humildes, tenemos que humillarnos muchas veces, cerrar nuestra boca para poder ver la justicia verdadera de Dios, porque Él ahora es nuestro abogado, es el que nos hace justicia en toda circunstancia y en toda situación. Es por eso de que estos varones, hermano, me recuerdo cuando yo le entregué esta dificultad al Señor, llego en la mañana un día a hacer el reemplazo y uno de estos varones sale, no me saludó, no me entregó el servicio, nada, llegó y firmó y se fue. Cuando lo veo por las cámaras, hermano, veo de que se cae y llega, al rato después llega sangrando de sus narices, de su boca y toda su camisa, sangrando y volviendo a lavarse, en fin, y a ver su herida. ¿Cuántas veces ese varón, me pregunté yo, cuántas veces ese varón pasó por el mismo lugar? Llevaba años trabajando en ese lugar y pasando por el mismo lugar, y ese día, hermano, este varón se dio, pero el porrazo, dejó su nariz, su boca, y hasta incluso unos dientes, hermano querido, que se le soltaron, tuvo que padecer esta situación. El otro varón que me calumnió con firma y con tantas cosas, nos llamaron a los dos a la presidenta, donde, en fin, donde nos contrataron a nosotros para dar nuestro testimonio, cómo sucedieron las cosas. La cosa que me hicieron pasar a mí primero, le conté lo que había sucedido, de que eso era falso, de que se habían contactado con las personas que habían firmado y eso era mentira. Solamente ellos fueron los que obligaron a estas personas a firmar el libro para inculparme a mí de ese delito, digámoslo así, de que yo había recibido un dinero. La cosa de que pasa él también a dar su testimonio y cuenta lo que, no sé qué es lo que habrá dicho, no sé, pero la cosa es de que al salir de ese lugar, este varón me dice, hermano Toledo, me dijo, ¿sabe? Me dijo, perdóneme, me dijo, no sé qué me pasó, yo sé de que usted es un varón de Dios, me dijo, y yo no puedo estar en estas condiciones con usted, me dijo, y perdóneme. En fin, me abrazó, yo lo perdoné, y a los 2 días después, este varón lo cortan. Entonces, a veces, hermano, es necesario ser imitadores de Cristo. Es necesario muchas veces pasar tribulaciones en estas circunstancias. Cada uno de nosotros, a lo mejor en la vida del caminar de este evangelio, nos va a suceder cosas
con el vecino, con un pariente, con el papá, con la mamá, en fin. Pero nosotros ahí tenemos que actuar como decía la palabra hoy día en la enseñanza, ser buenos imitadores. Cristo sabía lo que le iba a acontecer en esa cruz, el dolor, el sufrimiento, todo lo que padeció por usted y por mí. Sin embargo, él cerró su boca y nunca dijo nada. Solamente las únicas palabras, una de las palabras que Jesús dijo: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y nosotros tendremos también esa misma palabra en nuestra boca: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Así que agradezco al Señor, hermano, esta su palabra. Agradezco de que el Señor me hace recordar nuevamente que tengo que ser imitador de Él, que tengo que buscar, ¿cierto?, los atributos que Dios nos entregó para seguir trabajándolo: la paciencia, la humildad, ¿cierto?, la sencillez, el conocimiento pleno de la palabra de Dios, instruirse en la palabra, o en oración, en ayuno muchas veces, para que nosotros podamos ser imitadores de Cristo, para que nada nos acontezca y que Él sea siempre nuestro defensor. Es por eso de que yo en esta mañana animo también a mis hermanos a que sigan adelante, sigamos imitando a Cristo, sigamos predicando este evangelio, cerrando nuestras bocas muchas veces cuando nos vituperan, cuando nos calumnian, cuando hay falso testimonio, en fin, dejándolo siempre al Señor, porque Él hará lo que Él tiene que hacer. Bendito Dios. Así que agradezco en esta mañana por la oportunidad que Dios me ha concedido de escuchar este mensaje, y que el Señor me ayude a seguir imitándolo a Él con su gracia. Para Dios sea honra y gloria, ahora y siempre. Gracias. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Toledo y le dé cada día más gracia para que nos siga hablando de la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga a mi hermano Nelson. Amén. ¿Quién más va a dar gracias? Nadie. No, no se le... Tendría que salirse y entrar de nuevo, porque no se le oye, Madeline. Y le esperamos. ¿Hay otro hermano que quiera dar gracias al Señor? El hermano Cristian. Amén. Pero mire, viene entrando la hermana Evelyn. Ya, a ver, vamos a ver. Ahí está el hermano Sergio igual. Ya, hermano Sergio. Amén. Ya, por fin, oiga, me ha costado, he tenido una lucha esta mañana. He buscado por todos los rincones. Amén. Con ustedes. Bueno, mientras la conexión, dele gracias al Señor. De la iglesia. Uy, complicado. Hermano Sergio, si me escucha, sabe que no se le entiende nada y está como mudo, no hay conexión. Sí. Se le corta, hermano Sergio. Se le corta. Como no se le escucha nada, hermano Sergio, nada. Vamos a... Entonces, hermana Evelyn, dele gracias al Señor.
Amén. ¿Me escuchan? Ahora sí, hermana Evelyn. Ahora Por sí. fin. Que Dios les bendiga. A todos mis hermanos, hoy día les doy la gracia al Señor por tener la vida, la salud, por poder escuchar su palabra, porque muchas veces nosotros nos sentimos mal porque nos retan sin tener asunto, porque no hablan de nosotros sin que nosotros hemos hecho nada. Pero el Señor, Él nada hizo y fue crucificado. Entonces el Señor es maravilloso porque sabe lo que va a pasar el día de mañana. Hoy día le doy la gracia al Señor porque tenemos que andar como a Pablo anduvo, como Dios anduvo, porque sin Dios nada somos, hermano, nada somos. Yo le doy la gracia, la honra, la gloria, todo para el Señor, mi hermano. Hoy día puedo decir Ebenezer. Hasta aquí me ha ayudado Jehová. Dios ha hecho maravillas en mi vida y en la vida de mi familia. Creo que Dios está haciendo, se está cumpliendo un sueño cuando yo recién empecé en el Evangelio, que toda mi familia va a caminar y yo le preguntaba, y hasta los de Concepción, me decía esa voz que me hablaba del cielo. Y hoy día están todos conociendo de Dios, mi tía, mi mamá. Hay cosas que tan grandes que ha hecho Dios en nuestras vidas y yo creo que en cada uno de nosotros que tenemos que seguir adelante porque tiempos buenos no vienen, ya vienen los tiempos del cautiverio del Señor, ya el Señor está separando el trigo de la cizaña. Que Dios tenga misericordia, hermano, de cada uno de nosotros, que andemos como Él anduvo. Maravillosa la palabra. Le doy las gracias al Señor por tener la vida, la salud, por poder trabajar en patronato y que Dios nos ha guardado, no nos hemos contagiado con mi esposo, gracias a la misericordia de Dios, atendiendo a la gente como siempre, porque la gente no... Le apagó el micrófono, hermana Evelyn. A cortar a la persona. Ahí. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ya, que me estaban llamando. Y le doy la gracia al Señor por todo lo que Dios nos da. Po. Amén. Le doy la gracia por tener a mi esposo con Amén. vida, con salud, a mis hijos. Y le doy la gracia por tener a esta hermandad, a toda mi clase los comandos. A todos, sin excepción de ninguno, porque Amén. todos son nuestros hermanos y los amamos en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga, mi hermano. Ya. Que Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga a mi hermano. Todavía hay tiempo para dar gracias al Señor. El Cristian quería dar gracias al Señor. Amén. ¿Puede la mano cerca? ¿Todavía no? No. No. Trata de conectarse. ¿Me escuchan? Se pegó. No, porque no, parece que no. No. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí. Ahora sí, hermano Cristian. Ya. Sí, sí le escuchamos. Un poquito cortado se le escucha. Ya el internet es horrible. Ya. No, tengo pegado yo. Sí, pero le escuchamos. Le escuchamos. ¿Ya se escucha bien? Escuchamos. Ya. Sí, que hay problemas con el internet, los veo todos pegados. Bueno, yo le doy gracias al Señor por esta mañana, por poder estar congregado en la escuela dominical, Sí. por... Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Y bueno, yo le doy gracias al Señor por todo y para Él la honra, la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor bendiga a mi hermano Cristian. Sí, se entendió. ¿Alguien más que quiera dar gracias al Señor? Ya. Entonces vamos a, hermano Cristian, vamos a incorporar a los niños
porque vamos a leer el texto. Vamos a incorporarlos a la reunión. Que el Señor bendiga a cada hermano que dio gracias al Señor y a cada hermano que escuchó la palabra del Señor, que se haga vida en nosotros, que podamos, como decía hoy día el Señor, ser imitadores de Él. Así que el Señor nos bendiga, nos ayude a poner la palabra en práctica. La encargada de los niños que den el informe de la escuela por interno. Ya. Mi hermana, por favor, si nos dan el informe de los niños, la cantidad por interno para poder Amén, lo dar el mando. informe. Amén. Gracias, mi hermana Katy. ¿Alguien más que tenga asistencia? ¿Alguien más que ahí tenga asistencia aparte de la que vemos para poder anotarlos? Hermana Teresita, ¿anda por ahí la Abigail para ponerla? Ya la conté. La hermana... La A mi conté en la esposa, mañana. uno más. Ya, la esposa del hermano Toledo. Ah, la hermana Teresita que Sí, dice es que son mi dos hija más. que está escuchando, está escuchando también. Entonces la leen mi hija y nosotros. Ya, amén. Dorca y una niñita. Ya, la niñita la tiene contada la hermana Katy. Sí. ¿La hermana Evelyn está solita o está acompañada? Estoy con mi esposo y está mi nieto revoloteando. Ya. Un voluntario y un niño. Ya, entonces vamos a leer el texto. Primeramente voy a leerlo yo y enseguida abre los micrófonos para que podamos leerlo todos juntos. Colosenses 1, versículo 10. Colosenses 1, versículo 10. En el nombre del Señor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Ahora, mi hermano, pueden abrir el micrófono. Los niños también para que puedan decir el texto. ¿Lo puedes repetir, hermana? Colosenses 1. Colosenses 1, 10, el versículo. Amén. Gracias. Ya. Entonces, en el nombre del Señor, mi hermano. Amén. Ya, Maxi, para que repitamos el texto. Venga. Amén. Ven, Maxi. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Amén. El Señor bendiga este texto en nuestras vidas, Amén. creciendo en todo. Démosle la gloria al Señor, mi hermano, por esto. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora, mis hermanos, le vamos a... Hermano Alfredo, ¿usted va a dar el informe de la escuela dominical? Amén. Le vamos a dar la oportunidad al hermano para que dé el informe de la escuela dominical y si hay avisos y peticiones. Así, ya. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. El informe de la escuela dominicana en el Día del Señor,
Domingo 15 de noviembre de 2020, asistencia. Grupo adultos, un profesor, 7 hermanos voluntarios, 10 dorcas, 2 jóvenes, total 20. Bloque niños, una profesora, 2 niños, 6 niñas. Aquí me falló la suma. Me fue la suma. Ya, total 9, total asistencia del día de hoy 29. Tenemos una asistencia mayor de 3 hermanos. Que el Señor confirme la asistencia y sigamos orando para que el Señor dé aumento a su escuela dominical. Para esta tarde, reunión a través de la aplicación Zoom a las 19:30 horas. Son todos invitados en el nombre del Señor. Estos son los avisos, el informe de la escuela dominical, los cuales han sido dados en el nombre del Señor. Amén. Que el Señor bendiga el aumento en su escuela dominical y nos ayude para que el próximo domingo el Señor nos permita estar reunidos nuevamente. Ahora, mis hermanos, vamos a orar por su palabra para que el Señor la haga vida en nosotros. ¿Ya? Vamos a pedirle a mi hermano Osvaldo que le dé gracias al Señor por su palabra aquí en la oración. Amén. Gracias, Señor, te damos, Señor, por este nuevo día, Señor. Te pedimos, Señor, que nos perdones, Señor, por todos los pecados, Señor, que cometemos, Señor. Pero también te pedimos, Señor, que tú nos guardes, nos guíes, Señor, en este día, Señor. Que todo lo que se ha hecho este día, Señor, este día domingo 15, Señor, que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, Señor, en este día, que para la tarde, Señor, sea una hermosa reunión, Señor, que tú los guardes, Señor, los bendigas, Señor, y te damos las gracias, Señor, por este nuevo día, por la vida, por la salud, Señor, y todo lo realizado, Señor, sea de mucha bendición para ti, mi Dios. Te doy la gracia, la honra, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Las glorias son para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga a mi hermano Osvaldo. Ahora, mis hermanos, vamos a cantarle al Señor. Así que le vamos a pedir a nuestro hermano Cristian que nos diga la alabanza. Hermano Alfredo, ¿usted tiene alguna alabanza? No. Haga así con el dedito. Alabanza no. 408, tan triste y tan lejos. Amén. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, que dijo ven a la cruz. 408, tan triste, tan lejos. Con introducción. Encuentro la paz en seguir a Jesús. La mayor 3 tiempos. 1, 2, 3. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús,
Jesús. Y vivo en la luz de su paz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Y a todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas de amar, encuentro la paz en seguir a Jesús. Y vivo en la luz de tu paz. De mi alma el anhelo por siempre será más cerca vivir de la cruz, del santo poder y pureza veré el nombre del buen Salvador. Y a todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas de amar, encuentro la paz en seguir a Jesús. Y vivo en la luz de tu paz. Oh, ven a Jesús, soy infiel pecador. No vagues a ciegas de amar. Oh, ven a Jesús, tu benigno Señor. En él salvación hallarás. Ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas de amar, encuentro la paz en seguir a Jesús. Y vivo en la luz de tu paz. Amén. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Amén, amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Señor, bendiga este servicio para su honra, para su gloria, que la palabra se haga vida en nosotros. Y recuerde, hermano, a la tarde el Señor nos invitó a una fiesta, así que ponga a su disposición, su ánimo,
y venga a alabar al Señor para que nuestra semana sea bendecida, para que este día sea consagrado para el Señor. Así que el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos, sus familias, sus niños que han estado en la escuela dominical, los que han intentado y no han podido, que el Señor también les bendiga. Ahora, mis hermanos, vamos a entregar este servicio en las manos de nuestro hermano predicador, nuestro hermano Alfredo Covarrubias. Que el Señor bendiga este servicio. Amén. Que el Señor siga confirmando la escuela dominical, sobre todo con estos mensajes que son de uso para nuestra vida diaria. Ahora le vamos a pedir al Señor en ungimiento, la oración, ¿no es cierto?, por cada uno de aquellos que están pasando algún momento de prueba, pero conforme dijo la palabra hoy día el Señor, ¿no es cierto?, no importa que estemos en prueba ni en tribulación, mientras la pasemos con gozo, estamos al otro lado. Amén. Puede ser muy triste la realidad que podamos estar viviendo por la voluntad del Señor, pero el Señor siempre tiene un propósito para nosotros. Y creo yo que a través, así como Él mismo, dice que porque agradó a Dios perfeccionar por medio de la tribulación al autor de nuestra salvación, esto es a Cristo, si Él fue perfeccionado como autor de nuestra salvación, nosotros también de una manera debemos ser perfeccionados para conducir a muchos a la salvación a través de Cristo. Ya, mis hermanos, así que vamos a estar orando por cada una de las peticiones que hay delante de la presencia del Señor y pidiendo al Señor la bendición por este servicio. Inclinemos nuestros rostros, oremos al Señor. Amado Dios, gracias te damos en esta mañana por estar delante de tu presencia, quizás a lo mejor un poco resentidos de salud, por alguna complicación, cansancio y quizás cuantas otras cosas que son propias de nuestra caída naturaleza humana, pero te imploramos, Padre amado celestial, que usted sea fortaleciendo nuestras vidas. Te imploramos por cada uno de tus hijos que están enfermos, tus hijas, Señor, que están pasando momentos de angustia. Hay muchas peticiones, Señor, que nos llegan a través de las redes sociales, del correo, Señor, de los comentarios de las conversaciones, de una llamada telefónica, y no tenemos la capacidad, Señor, de poder retener y acordarnos de cada una de ellas. Pero hay peticiones, Señor, de eso sí estamos seguros, y han sido puestas ante tu presencia. A usted, Señor, hemos venido a pedirle, a usted han venido a pedirle nuestros hermanos y hermanas, porque sabemos que usted siempre tiene la respuesta adecuada y oportuna para nuestras necesidades, porque no tenemos un sumo sacerdote en Cristo que no pueda compadecerse de nuestras necesidades. Y Él, Señor, Padre amado celestial, Él es el que está ante su presencia, intercediendo por nuestras peticiones. Él, Señor, a través del cual vamos ante su presencia, a través de su Hijo Jesucristo, Padre amado, el único meritorio, Señor Dios del cielo y de la tierra, y clamamos a usted misericordia. Nuestro corazón, Señor, se humilla, porque en nuestra vida, Señor, hay debilidad, en nuestra vida, Señor, hay flaqueza, en nuestra vida hay enfermedades, en nuestra vida hay imperfección que necesita ser remediada, y la única manera es que la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida, sobre todo lo que hoy día tu palabra nos decía, Señor, atesorando y practicando el evangelio verdadero de Jesucristo en nuestra vida, imitándole en todo. De esta manera sabemos, Señor, que su presencia será en nuestra vida, y aunque la prueba no se vaya, y aunque la enfermedad no se acabe, si tu gozo, si el poder de tu Santo Espíritu están en nosotros, Señor, podremos salir al final de la prueba victoriosos. Podremos salir al final de la enfermedad cantando victoria. Padre amado, ponga luz en nuestras vidas, antes que la respuesta al problema. Ponga en nosotros de su Santo Espíritu. Ponga en nosotros de la fortaleza de su Espíritu, para que podamos, Señor, pasar el momento, ser perfeccionados a través de tu voluntad. Y al final, Señor, de la etapa que podamos estar pasando, poder, Señor, alzar nuestros labios, alzar nuestras manos, nuestro corazón ante tu
presencia, por y tu misericordia. Señor, te imploramos en esta hora que usted confirme este ungimiento. Lo hemos realizado, Señor, para su nombre y para su gloria. Señor, porque usted es el único digno de ser alabado. Padre amado, le imploramos esta bondad y le damos gracias, Señor, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amado Dios, en esta mañana agradecemos su palabra. Señor, debemos reconocer que su palabra nos compromete. Su palabra nos deja, Señor, reos de esta responsabilidad de ser imitadores, Señor, de ser imitadores de Cristo, aquel que cuando estaba siendo golpeado guardó silencio, aquel que cuando estaba siendo vituperado, Señor, nos perdonaba. Padre amado celestial, ayúdanos a alcanzar, Señor, la dignidad que el Evangelio ofrece a cada cristiano, que seamos cristianos de verdad. Cuesta, nuestra baja y caída naturaleza humana cuesta. Señor, pero con su ayuda todo lo podemos hacer. Con su ayuda podemos ser cada día mejores, Señor. Queremos ser mejores, ser agradables ante tu presencia. Queremos mostrarle al mundo con nuestro ser hecho, no para gloriarnos nosotros. Queremos mostrarle al mundo, a nuestros compañeros de trabajo. Queremos mostrarle a todo el mundo que tú has hecho obra en nuestras vidas, que tú nos has cambiado, que nos llevamos años y años en el Evangelio perdiendo el tiempo. Padre, haz vida en nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, así como se vacuna, se pone una inyección a alguien que tiene un virus que le está haciendo daño, Señor, en esta hora podremos usar esa misma similitud. Inyéctanos tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, como lo has dicho. Escribiré esta palabra en sus corazones y en sus mentes la escribiré. Que nuestro meditar de día y de noche sea en tu palabra, en que busquemos, nos esforcemos, Señor, en encontrar la perfección, encontrar, ser iguales a Cristo, Señor, aún en las tribulaciones. Pero sabemos que nunca vas a poner mayor prueba, mayor carga de la que podemos llevar, y que junto con la prueba también vas a dar la salida, porque eres un Dios misericordioso. Padre amado celestial, te damos gracias en esta mañana por esta escuela dominical. Te presentamos tu iglesia, Señor. Una iglesia, Señor, que tú sabes cómo está viviendo, qué va a estar pasando. Pero, Señor, tu iglesia se ve criticada desde afuera, Señor, a consecuencia de la actitud pobre de los hombres, de los corazones no convertidos, Señor. Mucha gente se ha escandalizado, Señor, pero por misericordia, tú vuelve el rumbo de tu iglesia, levántala en bendición, Señor. No deseamos, Señor, mal para nadie, pero deseamos urgentemente que tú pongas tu mano de misericordia, que tú detengas, Señor, el escándalo, Señor, que corrija los corazones, Señor, por misericordia, para que tu nombre no sea blasfemado, para que tu iglesia sea levantada. ¿Cuántos de tus hijos, Señor, a lo mejor porque eran débiles, porque aún no estaban bien cimentados, han quedado tirados en el camino? Ayúdanos, Padre, para que sean levantados, Señor. Ayúdanos a nosotros a ser fuertes y mirarte a ti, como decía tu palabra. Aunque se caiga el hermano Pablo, aunque se caiga el hermano Alfredo, aunque se caiga aquel que se caiga, te miremos a ti por sobre todas las cosas. Tú eres nuestro referente. A ti te debemos imitar, Señor. En ti, Padre amado, está la perfección que necesitamos. Padre amado, en esta hora entregamos esta escuela dominical en tus manos. Sigue confirmando la asistencia, sigue motivando a tus hijos. Que no venga el decaimiento a ella, que no venga la desesperación, la desilusión, Señor. Que no venga la flojera, que no venga, Señor, la comodidad de nuestras vidas. Mantén nuestro espíritu alerta. Mantén nuestro espíritu vivo en ti, Padre amado celestial. Ayúdanos a permanecer en oración, Señor. Y si fuera necesario también en ayuno, ayunar de nuestros pecados, ayunar de nuestra inconsecuencia, abstenernos, Señor, de todo aquello que nos impide sentir tu poder, ver tu gloria.
Gracias, Señor, en esta mañana confirma todo lo que hemos hecho para la honra y la gloria de tu nombre. Te lo imploramos y te damos gracias a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro buen y bendito Salvador. Amén y amén. La gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.